Hola, hola a todos. Hoy estamos otra vez acá en Isgua, Café con Expertos, con un experto, un especial invitado que tenemos el día de hoy, internacional. Es Kevin de Cuba. Kevin, muchas gracias por haber participado, por aceptar la invitación. Y iniciemos, Kevin, contándonos un poco quién es Kevin de Cuba, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Kevin de Cuba, soy arubano, pues de la isla de Aruba, que es parte del Reino de los Países Bajos y por esa razón técnicamente holandés de nacionalidad. Y hoy les saludo desde Medellín. Um, yo soy un experto en varios temas, pero principalmente me autodeclaro como experto en economía circular, porque ya llevo más de 15 años seguidos sin parar, dedicando mucho tiempo día a día en profundizar más sobre el tema, tratando de aplicarlo en la práctica y también haber tenido la oportunidad de trabajar de cerca con muchos de los actores o líderes de pensamientos de las diferentes escuelas de pensamientos que se encaja bajo la sombría de esta terminología que hoy en día conocemos como economía circular. Ah, ok, Y muchas Kevin. gracias por la invitación de Iswa. No, claro que sí. Antes un gusto tenerte acá. Kevin, cuéntanos un poquito tú qué estudiaste. Pues yo estudié en los Países Bajos y mi primer grado es en tecnología ambiental. Allí me especialicé en temas de hecho, gestión de residuos sólidos y también gestión de residuos disfiados, pues el parte líquido. Y también después hice mi maestría en energía y materiales. Allí me entré mucho en temas de energías renovables, de todo el tema de cambio climático y obviamente materiales que básicamente es un elemento fundamental hoy en día también tras de la idea tras de la economía circular. Pues análisis de qué tipo de químicos y materiales son adecuados para diferentes usos intencionales. Bueno, ¿y por qué, Kevin, estando en Aruba, estando en una isla tan chévere, tan linda, te decidiste por entrar a todo este tema del medio ambiente y decir, oiga, no, venga, me lanzo a estudiar medio ambiente y con temas de residuos? ¿Por qué digamos que te empezó a gustar todo este tema? Pues fue inspirado por mi propio papá. Él es un ingeniero ambiental especialista en gestión de residuos sólidos. Entonces fue lógico para mí cuando tuve la oportunidad de escoger la dirección desde mi preparación. Y de hecho terminé en el mismo instituto allá en Holanda, estudiando donde mi papá estudió. Pero en mi caso yo no estaba muy inquieto con el tema de gestión de residuos sólidos, especialmente después de haber trabajado ya unos 10 años en el tema, que siempre me ha quedado como algo como que falta un foco, falta como una solución real. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno es parte de la cadena de valor y uno se da cuenta que como experto en gestión de residuos sólidos, te toca básicamente resolver problemas creados por terceros y que Mm. estás haciendo tu mejor desempeño para remediar la situación o gestionar la situación o tratar de recuperar las condiciones, te das cuenta que, ojo, no soy parte del problema, estoy tratando de resolverlo, pero hay otros en la cadena que sí tienen la habilidad de tomar decisiones claves para prevenir la continuación de gestión de generación de basura, por ejemplo. Y por esa razón fui cada vez más aguas arriba buscando ser parte de la solución y ahí encontré todo el tema de diseño cradle to cradle, diseño de la cuna a la cuna, que resultó ser al final a cabo uno de los, digamos, escuelas de pensamientos principales tras de lo que conocemos hoy en día la economía circular. Entonces, básicamente entré por esta vía de improvisar mucho en tema de diseño cradle to cradle y así automáticamente terminé en todo este mundo de economía circular. No, es que tú llevas en la sangre todo este tema de manejo de residuos, además de que eres todo un experto. Te quería hacer una pregunta, ¿cuál crees que son los retos más grandes que tenemos en todo este tema de manejo de residuos? ¿Cuáles crees que son los retos
a los cuales nos enfrentamos a diarios, los más grandes que tenemos? El más grande es básicamente entender que tenemos que modificar el modelo económico global. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo actual es simplemente una base de extraer recursos naturales, manipularlos, crear productos, empaques, etcétera, y tecnología, luego utilizarlo en el mercado o por nosotros como ciudadanos, y después de satisfacer su uso, lo que hacemos en general es simplemente botarlo y pensar que alguien más se encargará de resolver el problema. Y esa misma cadena lineal es la debilidad de nuestro sistema económico actual. Y si nos damos cuenta que en la naturaleza se observan muchos procesos cíclicos, por ejemplo, intercambio de nutrientes, de agua, oxígeno, etcétera, todo ocurre de manera cíclica y simultáneamente, y donde en ninguna ocasión genera un impacto negativo para su entorno. Entonces, este intercambio de moléculas, digamos, en la naturaleza ocurre de una manera armónicamente sin generar impactos no deseados. Nosotros como seres humanos somos la única especie en este planeta que no sigue esas reglas del juego, de la naturaleza. Y ahí está la problemática grave tras de toda la gestión de residuos sólidos, porque si no cambiamos nuestra manera de pensar y actuar y interrelacionar en nuestras sociedades humanas, nada va a cambiar. Vamos a seguir generando más y más basura sin saber, sin darle intencionalmente un uso secundario o simplemente llegar al punto de no generar un impacto no deseado. Entonces, nos toca ir pasos adelante en el sentido de nuestra mentalidad, pero también cómo nos organizamos como seres humanos en este planeta. Y todo se origina desde el modelo económico o macroeconómico que llevamos a cabo a nivel planetario. Ahí está el problema. No es simplemente cuestión que los ciudadanos no somos conscientes o no hagamos el buen trabajo de separar ciertos materiales, etcétera. Eso es secundario a lo que realmente es el problema acá, que es el modelo económico que nosotros como seres humanos hemos decidido que esta es la manera de vivir y prosperar según nuestra mentalidad como antropológico, como seres humanos. Pensamos o creemos que esa es la manera adecuada, pero lastimosamente más y más vemos alrededor de nosotros en nuestra vida diario que hay cada vez más impactos negativos, no solamente el cambio climático, pero en general la contaminación de nuestro entorno ambiental. Significa calidad de agua, calidad de suelo, calidad del aire, nuestras comidas, todo. Todo está impactado por nosotros mismos, por no Así es. entender esas reglas básicas de la naturaleza. Así es. Bueno, yo quisiera saber, Kevin, estudias allá en Holanda, estudias medio ambiente, todo el tema, ¿y dónde empiezas a trabajar? ¿O cómo empiezas a meterte en este gremio? ¿Qué empiezas a hacer? Pues me gradué en áreas de energías renovables y encontré una oportunidad para hacer mi tesis final en el Caribe y logré pues convencer colegas en Washington, D.C., en una organización que en esta región creo que todos lo conocen, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y allí logré pues convencer a los colegas para dejarme hacer una investigación en el Caribe y terminé trabajando en la isla de San Kitts y Nevis, San Cristóbal y Nieves en español. Mm. Y allí pues lo que hice es hacer un análisis de qué podrían ser las tecnologías adecuadas para transicionar hacia una economía completamente no dependiente de importación de energía fósil para su generación de energía, para su economía. Entonces, lo que hice es un análisis de, ok, qué tipo de tecnologías
en esa época eran viables, no solamente desde la perspectiva de costos, pero también aspectos de escala, aspectos de los recursos naturales que hay disponibles en las islas y sin impactar lo demás, pues el parte socioeconómico. De hecho, buscando maneras para generar beneficios socioeconómicos al lado de, obviamente, parte de costo-efectividad. Y así entré allá en este mundo, viviendo en Washington, D.C., y terminé mi tesis y luego me ofrecieron de una vez un contrato para continuar allá. Y terminé estando casi 11 años en la OEA y cada vez escalando de posición. Y mi última posición era segundo en comando, digamos, liderando el tema de energía y cambio climático de la OEA. Una pregunta, ¿cómo es el reto para una isla de aplicar la economía circular? Debe ser un reto bastante fuerte, ¿no? Sí, no. Sí, en el sentido de que no hay una brecha grande de acceso a tecnología, ese es un hecho, pero por ser una comunidad chiquita, es más fácil llegar a un consenso entre todos. Mm, Pues ahí, pues, por ser una comunidad chiquita, es más fácil divulgar información, educar y tratar de crear ese ecosistema de actores para llegar a un fin común, definir, ok, a dónde queremos llegar como isla, como comunidad. Esa parte sí creo que es más factible si lo comparas con países grandes, por ejemplo, donde estoy ahora en Colombia o otros países que de multimillones. Pero al mismo momento hay esas brechas que son también parte de la realidad. Hay muchas barreras en sentido de acceso a financiamiento, acceso a la tecnología adecuada, a escalas necesarias, porque estamos hablando de comunidades chiquitas. Entonces, siempre hay muchos retos a diferentes niveles. Entonces, no hay una solución, como se dice en inglés, un silver bullet solution para todas las problemáticas. Es de hecho, uno tiene que atacarlos cada vez según caso, según localización, según los actores presentes, según el interés y objetivo que esa comunidad tiene. Porque desarrollo sostenible, de un sentido, la manera más fácil de definirlo es definir lo que no quieres ver en el futuro o lo que a cada uno no le parece adecuado para él mismo o ella misma y su entorno. Y esa es digamos, la regla del juego o rule of thumb cuando uno trata de llegar a desarrollar de una manera sostenible. así es. ¿Cuándo llegas a Colombia? ¿Y por qué llegas a Colombia? Después de Estados Unidos viví algunos años en Aruba, pero allá me encontré con mi esposa, que es paisa, y ya creo que eso es suficiente explicación. Por razones Allá. personales terminé en Colombia, en Paisalandia. Bueno, ¿y cómo es todo el tema de los residuos acá en Colombia? ¿Cómo te encontraste con la problemática que hay acá y eso? ¿Cómo nos ves? Es complicado porque para un extranjero entender, por ejemplo, esos tres colores de blanco, verde y negro, y cada vez ver las letras encima de las canecas, que uno dice desechable, no desechable orgánico, no, uno se queda como, ok, pero si quiero separar algo orgánico de mi cocina, ¿dónde lo ubico? O si voy al baño y tengo esos papeles del baño, ¿eso es aprovechable o no aprovechable? Porque todo depende de perspectiva. Porque yo diría, en cualquiera de los casos es aprovechable dependiendo de la tecnología, el proceso y dónde lo quieres hacer. Entonces, es muy confuso para alguien que no es de acá y para los colombianos me imagino que también, porque uno se pregunta, ok, uno hace todo el esfuerzo en la casa de separar la basura, pero lastimosamente cuando uno ve el día de recolección de la basura,
abajo, digamos, enfrente de tu edificio, te das cuenta que en la noche anterior los recicladores o que los que colectan basura de manera informal ya hicieron la primera ronda, desarman todas esas bolsas, y etcétera, y todo en la calle y una mezcla de un cóctel de todo tipo de basura y luego pasa el camión y trata de llevar lo que puede llevar y luego pasa el tercer ciclo donde las mismas empleados de las empresas públicas o del municipio hacen una limpieza para dejar el espacio limpio. Entonces uno se pregunta, ok, ¿cómo? Pues hay mucho espacio para mejorar el sistema de recolección y eso es una observación a base de lo que uno ve en su vida cotidiana. Ahora, a Claro, no, nivel organizacional, es otra cosa, porque entiendo que en Colombia todo es altamente descentralizado y a nivel municipal y que todos tienen que generar un PEGIRS donde tienen que definir cuál es el plan, cómo van a, digamos, por ejemplo, si hay la ambición de transicionar hacia la economía circular, cuál es ese plan. Pero en la ejecución uno se da cuenta que entramos en el mismo desafío como acabé de destacar respecto a las islas, que si no hay una coherencia entre municipios en un área suficientemente grande, es difícil llegar a aplicar soluciones y tecnologías que pueden ser más costo efectivo en vez de tratar de atenderlos por separado. Esa es una lógica básica, como escala económica, ¿no? Pues economías de escala. Pero también muchos de ellos son muy contradictorios. Entonces, los mensajes que uno recibe no cuadran con las ambiciones que uno proclama. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas de las empresas de colección les pagan a base de la tonelada que traen al relleno sanitario. Entonces, estás básicamente estimulando coleccionar más toneladas posibles y llevarlos al relleno porque ahí lo pesan y te dan un valor a base de la basura coleccionada. Y eso va en línea recta contra una idea de hagamos el mejor esfuerzo de aprovechar todos esos flujos de materiales antes de que llegue al relleno sanitario. Entonces hay mensajes muy contradictorios que surgen desde el nivel nacional hasta el nivel local y donde hay demasiados actores involucrados como el Ministerio de Vivienda, Minambiente y otros demás y de diferentes agencias. Entonces, y además las empresas. Entonces, es una jerarquía o configuración bastante complicado y creo que también hay mucho espacio para mejorar. sí, es un ecosistema bastante difícil lo que dices. Acá cada entidad genera una norma diferente, entonces muchas veces no están todas articuladas y eso hace que se cometan errores y que uno como usuario diga, pero ¿a cuál le hago caso si es que una norma dice algo, pero es que si me muevo de un municipio a otro ya cambia? Entonces, como expongo, cuando inició todo esto del código de colores, había otra norma en Bogotá, había otros municipios, entonces era peor porque no se sabía ni cómo tú pasabas de un municipio a otro y tenías que clasificar diferente. Habían empresas que dicen, hay empresas que dicen, oiga, pero si yo separo mejor, yo separo el cartón aparte, yo separo el plástico, y ahora me están diciendo, no, revuelva todo en una misma bolsa blanca, ¿cómo hago? Y ahí lo que hacemos es ir para atrás, qué es lo que está pasando, pero bueno, en eso estamos. Yo quisiera, Kevin, tú siendo experto, que le explicaras, imagínate que a un niño o algo así, alguien que no sepa de esto, que no está metido en el gremio, ¿cómo le dirías que es economía circular? De una forma muy práctica y sencilla. Um, el primer mensaje clave es economía circular no es reciclaje. Y quiero destacar ese punto de salida porque lastimosamente hay mucha gente hoy en día que hablan de economía circular y de hecho lo que practican es simplemente reciclaje convencional de hace 30, 40 años atrás. ¿De qué se trata la economía circular? Arranca de este cambio del chip, de la mentalidad y entender que el origen del problema es el modelo económico
macroeconómico mundial. Ese es punto número uno. Reconocer que el origen de las problemáticas que observamos hoy en día, arrancando desde cambio climático, contaminación de los mares, etcétera, cualquier otra temática socioambiental, gran parte depende o está directamente relacionado al modelo económico. ¿Ok? Ahora, la economía circular es pensar cómo puedo, como ser pues, un individuo, pensar o contribuir de manera intencionalmente para la mejora de ese flujo de materiales. Y eso arranca con intencionalmente diseñar para la circularidad. Y entonces quiero decir que las soluciones que deben surgir desde la economía circular no son cosas, no se puede pretender que uno aplica tecnologías antiguas y tratar de resolver un problema presente, que eso refleja la economía circular. La economía circular es algo que surge en paralelo de lo que estamos lidiando hoy en día con toda la basura que está circulando en la economía. La economía circular se enfoca en cómo ponemos de aquí en adelante intencionalmente diseñar materiales, productos, servicios, empaques, etcétera, para que realmente tengan ese valor intrínseco, que estén compuestos de materiales y químicos no tóxicos para poder intencionalmente, después de satisfacer su primer uso, poder desmantelarlos o descomponerlos de nuevo a sus componentes básicos, fundamentales, y reconocerlos como materia prima para un otro ciclo industrial, productivo o otro ciclo de uso. Pues simplemente de manera básica, imagínate un rompecabezas, un juego de Lego. Un Lego puedes construir una casa. Cuando terminas, desmantelas en pedazos chiquitos, esos componentes chiquitos, y puedes construir un otro edificio con esos mismos elementos, sin que pierdan su valor económico y funcional. Entonces, todo lo que hoy en día estamos haciendo es simplemente reconocer que ya hay teléfonos, ya hay carros, ya hay computadores, ya hay textil, ropa, todo en el mercado, y que ahora estamos tratando de aprovechar, sacar algo de valor restante de esas cosas que nunca fueron intencionalmente diseñados para ese fin. Entonces, aquí tenemos que distinguir dos cosas muy claves. Uno es la gestión de residuos sólidos, la manera convencional donde todos hemos sido preparados para tratar de resolver un problema creado por terceros y tratando de remediar, aprovechar, sacar algo de valor de lo que queda versus una nueva generación de fabricantes, diseñadores, productores que introducen nuevos tipos de productos, empaques, etcétera, tecnología que son intencionalmente diseñados para ese fin. Entonces, tenemos que, es por eso siempre se habla de una transición hacia la economía circular. Y no hay ninguna empresa en este mundo que pueda proclamar que es una empresa compatible con la economía circular. Reto a cualquier en todo este mundo, porque no hay. Ese es un hecho. Sí hay muchos que están haciendo los pasos necesarios para gradualmente poder transicionar a esa realidad futura, que puede ser que suena hasta utópico, pero es necesario. Porque si no hacemos los cambios de aquí en adelante, lo que vamos a ver en el futuro va a ser más de los mismos problemas en escalas mayores, en entidades mayores. Entonces, Y, ahí es el cambio de chip que tiene que ocurrir, cambio de el modelo económico que aplicamos a nivel planetario. y ahí viene algo en lo cual tú conoces bastante y es los ciclos cerrados de producción. Háblanos algo de eso. ¿Cuál es la importancia de los ciclos cerrados de producción? La única manera para realizarlo es diseñarlo para ese fin. Ese es el mensaje clave, porque hablar de cerrar ciclos de flujos de materiales solamente se puede hacer si al inicio dedicaste mucho tiempo y energía en
entender bien tu cadena de suministro de materia prima, entender bien cómo es tu retención del flujo de material, hacia dónde va, si quieres mantenerlo a nivel local o distribuirlo a nivel planetario, es completamente otro escenario. Entonces, todo eso tiene que ir acoplado con criterio. Ahora, si me estás diciendo que mi modelo de económico circular, cerrando flujos de ciclos de materia biodegradable a nivel ciudad, te creo más que si me vas a pretender que vas a producir empaques aún siendo biodegradables, pero para exportar a Europa u otras partes del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que empiezas a distribuir materiales, esas ¿no? moléculas, el que lo recibe tiene que tener esa habilidad de recibirlo, tener la tecnología, el conocimiento y cómo aprovecharlo de manera adecuada. Y también tendrás que preguntarte de antemano, si voy a tener que mover A B sobre 1000 kilómetros, ¿qué refleja esto? Eso refleja un costo, un consumo de energía, emisiones, impactos, etcétera. Mientras que esa misma idea podría ser muy fiable por intercambio de conocimiento entre ciudad A, que está en Latinoamérica, y ciudad B, que está en Europa, por decir algo, y que ambos aplican el mismo tecnología y conocimiento para cerrar el ciclo de flujo de materiales a nivel local. Pues uno lo hace en la ciudad, en esa ciudad en Latinoamérica, y el otro lo hace en la ciudad en Europa, utilizando materia adecuada que está disponible en su entorno directo, satisfaciendo el uso, pues la necesidad humana a cual uno quiere responder y generando un impacto con mínimo posible impacto negativo a su propio entorno y al planeta en general. Entonces, la tendencia del futuro va a ser que en vez de globalizarnos más, la manera para llegar a sostenibilidad es, de hecho, regresar a la localización de tus recursos, uso de tus recursos y gestión de tus recursos. Entonces, eso va en línea recta contra la tendencia global de hoy en día de querer globalizar todo. Y el COVID o la pandemia básicamente lo destacó, las debilidades de depender de cadenas de suministros globales, donde por un evento así se derrumbe todo el sistema, se colapsa todo el sistema, donde ciertas comunidades llegaron a un punto que ya no podrían importar comida. Imagínate, no poder importar comida porque han estado casi a 100% dependiente de una cadena global donde se produce la papa no sé en cuál esquina del mundo, el arroz, no sé qué, y todos dependiendo de este sistema de compartir y movilizar productos, y tiene que ocurrir una cosa así y de repente se colapsa todo. Entonces ahí dependerás a 100% de tus reservas, tu capacidad nacional de gestionar tus propios recursos y poder responder a tu población. Y eso ha despertado muchos países. Y entonces hoy en día la economía circular también se interpreta como una seguridad nacional, seguridad de ser más resiliente a impactos ajenos y más resiliente también a las dinámicas de los precios globales de commodities. Como han notado, uh, el peso acá en Colombia está así de locura y que uno se tiene que preguntar, ok, ¿hacia dónde vamos? Y entonces lo que uno puede hacer es proteger lo que sí, de lo cual sí tiene control. ¿Y qué es lo que tienes control? Es tu entorno directo, tus recursos directos. Entonces, la proyección de futuro se va a notar cada vez que países van a ser más introvertos, más buscando maneras para fortalecer sus propias capacidades productivas para así garantizar la continuidad de sus comunidades y satisfacer esas necesidades básicas, que es comida, pues, alimentación, agua y básicamente recursos energéticos.
para sostener esa vida moderna o la economía moderna que conocemos hoy en día. Tampoco queremos regresar a los años pues, a preindustriales, pero sí hay que hacer tomar esas decisiones a nivel país, a nivel provincial, a nivel ciudad, a nivel municipal, para garantizar la continuidad del día a día. Y eso porque la pandemia fue solamente un señal. Van a haber muchas crisis más en el camino y Así es. tendremos que estar preparados. Así es, vamos para una sección muy importante que es las preguntas del público. Son preguntas cortas para respuestas cortas. Entonces, la primera que nos dan es un consejo para los emprendedores o los nuevos trabajadores de todo este tema de la bioeconomía o todo este tema de economía circular. Un consejo que les darías. Arrancar con la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un portafolio de libros que reflejan diferentes escuelas de pensamiento que son compatibles con la economía circular. El primero es leer el libro de Cradle to Cradle, pues de la cuna a la cuna. Leer especialmente el de biomimética, pues en inglés es biomimicry, que es Mm. una escuela de pensamiento muy importante. Y además todo lo que tiene que ver con pues natural capital, capital natural. Pues hay series de libros más, pero los dos esenciales son Cradle to Cradle y Biomimicry, porque al final a cabo la economía circular depende de el análisis de los materiales y químicos que intencionalmente vas a utilizar en esa nueva generación de productos y empaques, etcétera, y tecnologías. ¿Por qué? Porque si podemos garantizar de antemano que el producto que recibes en tu mano o que utilizarás no esté compuesto de químicos dañinos que generan cáncer, generan mutación de genes o que generan cualquier otro impacto ya confirmado y no deseado, con eso ya podemos mejorar significativamente los posibles impactos después de su uso. Y también facilitará a nosotros que operamos en el mundo de gestión de esos materiales, de hecho, tener la habilidad de recuperar no el 30-40% de la masa que recibimos, no, llegar a 90%. ¿Por qué? Porque ese producto fue intencionalmente diseñado para ser desensamblado costo efectivamente y está compuesto de materiales no dañinos. Entonces, nos dará la habilidad de utilizar tecnologías menos técnicamente menos complicados, tecnologías que utilizan menos energía, utilizando procesos relativamente simples, accesibles y viables, dependiendo de dónde estés en este mundo, para poder darle un valor agregado, darle un segundo uso. Y ese es el arte de todo esto. Tiene que ir acompañado en armonía con los que toman la decisión de extraer los recursos naturales, qué tipo de recursos, cómo manipularlo, cómo diseñar algo intencionalmente para la circularidad y de hecho hacerlo. Y luego, después, una vez que los que están en el mundo de gestión de residuos sólidos, y ni quiero llamarlo residuos sólidos, gestión de materiales o gestión de bienes, hacia esa dirección tenemos que ir, cambiar hasta el lenguaje que utilizamos. Decir, somos expertos en gestión de bienes. ¿Por qué? Porque el que indicia algo adecuadamente bien debería resultar en un enriquecimiento de su entorno, debe resultar en un impacto positivo a su entorno. Y nosotros podríamos aprovechar y traducir esa potencial en práctica. Entonces, hacia ahí debemos ir. Pero suena muy conceptual, pero, Pero eso es. pero ahí, porque no veo otra solución. Sí, De así es. cualquier otra persona venir con otro escenario, otra manera de ver las cosas. Así es. Kevin, de verdad que muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por el espacio.
Quería dártelos antes de irnos con la última pregunta, pero verdad que muchas gracias, gracias por todos esos conceptos que nos dices. No nos diste tiempo ni de tomarnos un cafecito, porque la verdad fue una serie, no tuve ni tiempo de decirlo, pero bueno, ahí estamos acá en Café con Expertos y termino con esta pregunta que es muy breve y es, si tuvieras la oportunidad de mandar un WhatsApp a todo el mundo, los caracteres, ¿qué diría ese WhatsApp? ¿Qué diría ese mensaje? Am, Ser feliz, buscar maneras de estar conforme con ti mismo, porque hoy en día es tan pesado toda la información que uno tiene acceso, pues si uno quiere analizar todo lo que está ocurriendo de problemáticas, retos, etcétera, se pone fácilmente deprimido, o ¿cómo se dice? Entonces, toda esa locura, pensar en ti mismo, de buscar la felicidad. Y con eso ya automáticamente sabrás qué hacer y qué decisiones tomar. Gracias, Kevin. Gracias de verdad por el espacio. Gracias por estar acá en Colombia dándonos tantos conceptos, ayudándonos a mejorar, porque eso es lo que estás haciendo y de verdad que te lo agradecemos. Y nada, esperamos volver a tenerte acá en Isgua en una próxima ocasión y gracias de verdad por tu tiempo. Listo.